Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hablar de los huesos del viscerocráneo y sus accidentes óseos, los más importantes. Para empezar, el viscerocráneo se encuentra formado por los siguientes 14 huesos. 2 huesos maxilares que se encuentran en el centro de la cara, 2 huesos palatinos posteriores a los maxilares, 2 huesos cigomáticos que forman lo que son las mejillas, 2 huesos nasales que forman el dorso de la nariz, 2 huesos lacrimales que forman la cara medial de la órbita, 2 huesos cornetes inferiores que forman la parte inferior de las fosas nasales, un hueso vomer que forma parte del tabique nasal y un hueso de la mandíbula que es la parte inferior de la cara. Vamos a comenzar hablando del hueso maxilar. Este es un hueso par y es el principal hueso del esqueleto facial, ya que alrededor de él se agrupa el resto de los huesos. Cada maxilar presenta un cuerpo y 4 apófisis. Aquí podemos ver una de estas apófisis que es la apófisis cigomática. Acá podemos ver otra que es la apófisis frontal y acá las apófisis alveolares. En esta imagen vamos a ver la cuarta apófisis que va a ser la apófisis palatina. Y cada una de estas apófisis se va a articular con el hueso que lleva su nombre. Entonces la apófisis frontal se va a articular con el hueso frontal, la apófisis cigomática con el hueso cigomático, la apófisis alveolar se va a articular con la región alveolar de los dientes y la apófisis palatina se va a articular con el hueso palatino. El maxilar va a presentar 4 caras, una superior u orbitaria en la cual va a formar parte del piso de la órbita. Y además vamos a encontrar un accidente óseo muy importante que va a ser el conducto infraorbitario, por el cual van a pasar el nervio y los vasos infraorbitarios. Al comienzo de este conducto podemos encontrar la fosita infraorbitaria que comienza a nivel de la fisura orbitaria inferior. Ahora, en dirección posterior a la apófisis cigomática vamos a ver la cara infratemporal. En ella vamos a encontrar 2 agujeros que son llamados los forámenes alveolares, por los cuales continúan los conductos alveolares y pasan los nervios y vasos alveolares destinados a los dientes molares. En dirección inferior a estos vamos a encontrar la tuberosidad maxilar, una pequeña protuberancia de pared delgada. Sigue la cara medial o nasal, la cual va a formar parte de la pared lateral de la cavidad nasal del mismo lado. En esta cara vamos a encontrar un surco lagrimal, depresión para el conducto nasolagrimal. En dirección anterior vamos a encontrar la cresta de la concha, una arista casi horizontal que va a ser el sitio de inserción del cornete inferior. En la porción posterior y superior de la cara nasal del maxilar está ubicado el hiato maxilar, una apertura amplia a nivel de la cara medial del seno maxilar. Y bueno, no podemos terminar de hablar del maxilar sin hablar del seno maxilar, el cual es una cavidad ósea, hueca, recubierta por mucosa y que contiene aire. Y ahora sí, para terminar el hueso maxilar es importante recalcar los accidentes óseos que vemos desde una vista inferior. Aquí vamos a ver el foramen incisivo, la apófisis palatina de la que ya hablamos, se ven también mucho mejor las apófisis alveolares y la sutura palatina media. Seguimos con el hueso palatino. Este es un hueso par y profundo que se extiende desde el borde posterior del maxilar hasta el esfenoides. También participa en la formación de la órbita y está formado por 2 láminas, una lámina perpendicular y una lámina horizontal. La lámina perpendicular va a estar conformada por 2 caras, una nasal y una maxilar. Y los accidentes óseos más importantes que va a poseer es esta, que se va a llamar la apófisis orbitaria, esta escotadura que vamos a llamar escotadura esfenopalatina y esta que es la apófisis esfenoidal. La lámina horizontal forma parte del tercio posterior del paladar duro, por lo tanto forma parte del piso de la cavidad nasal. Presenta 2 caras, una nasal y una palatina. En la cara medial vamos a encontrar lo que se llama la cresta nasal, que va a articularse con el hueso vomer y va a conformar lo que es la espina nasal posterior. En una vista inferior hay que recordar los importantes agujeros palatinos menores, que son estos 2. Terminamos el palatino, sigue el cigomático.
Entonces este es un hueso par ubicado entre los huesos frontal, temporal y maxilar y forma parte de la pared lateral de la órbita y el arco cigomático. En su cara lateral podemos encontrar el foramen cigomático facial, orificio por donde pasa el ramo cigomático facial del nervio cigomático. Y de su cuerpo se van a desprender dos apófisis, la apófisis frontal y la apófisis temporal. Siguen los huesos nasales o propios de la nariz, situados entre los dos maxilares y paralelos a la línea media. Son dos láminas que por superior se articulan con el hueso frontal y en el inferior se articulan con el cartílago nasal. En ocasiones podemos encontrar en ellos el foramen nasal, por donde pasan los ramos nasales externos del nervio etmoidal anterior y de las ramas de los vasos oftálmicos. El hueso lagrimal o unguis es un hueso par ubicado en la órbita por delante de la lámina orbitaria del hueso etmoides. Presenta dos caras, lateral y medial. En su cara lateral presenta la cresta lagrimal posterior, una cresta vertical ubicada en la entrada del conducto lagrimonasal, que termina en su extremo inferior formando el gancho lagrimal. Por delante de la cresta lagrimal posterior y en el comienzo del conducto lagrimonasal está el surco lagrimal. Y en su visión medial podemos encontrar los bordes, borde anterior, borde superior, borde posterior y borde inferior. El cornete inferior es un hueso par en la pared lateral de las fosas nasales, inferior al cornete superior y medio, con una cara convexa dirigida hacia el tabique nasal y una cara cóncava en relación con la pared lateral de las fosas nasales, formando el meato inferior. Sigue el hueso vomer. Es una lámina ósea impar que se encuentra formando la porción inferior y posterior del tabique nasal, articulado por sus cuatro bordes de la siguiente manera: superior con el hueso esfenoides, anterior con el etmoides y el cartílago septal, inferior con los huesos maxilares y los huesos palatinos, y finalmente posterior forma el límite medial de las coanas. Para terminar tenemos el hueso de la mandíbula. Este es un hueso impar medial y súper importante, que es el único hueso móvil del cráneo. Está formado por tres partes: un cuerpo, aquí está, dos ramas a cada lado y dos ángulos también a cada lado. En el cuerpo podemos encontrar varios accidentes óseos importantes. Primero, esta pequeña protuberancia que vamos a tener en la línea medial de la mandíbula se va a llamar tubérculo mental. Esta línea, que podemos ver imaginariamente trazada en la mitad de la mandíbula, la vamos a llamar la sínfisis mentoniana, por la cual se unen ambas mitades. Este agujero se va a llamar agujero mentoniano, y todas estas partes donde vemos que se articulan los dientes se llaman los procesos alveolares. En cada una de sus ramas vamos a encontrar dos apófisis, la apófisis coronoides y el proceso condilio, que se articula con el temporal formando la articulación temporomandibular, y finalmente entre las ramas y el cuerpo de la mandíbula se forma lo que es el ángulo de la mandíbula. Aquí les dejo un par de imágenes del libro de Netter, donde podrán ver todos los huesos del viscerocráneo articulados ya con los huesos del neurocráneo. Y en esta donde podemos observar el cornete inferior. No olvides dar like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.